amigos de YouTube, te doy un cordial saludo desde la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales Ezequiel Zamora, UNEYE. Somos estudiantes de la carrera Ingeniería Informática y estamos aquí bajo el subproyecto de Ecología dado por el profesor Edgar Cárdenas para exponerte sobre los conceptos básicos sobre el medio ambiente. Mi nombre es Daniel Gandolfi y nuestro grupo está conformado por William Moreno, Luis Delgado, Santiago Acuña, José García. Voy a iniciar esta exposición con el concepto de ambiente. Basándome en la cita, los científicos pueden describir los problemas que afectarán al medio ambiente basándose en la evidencia disponible. Sin embargo, su solución no es responsabilidad de los científicos, sino de la sociedad en su totalidad. Esta es una frase dicha por Mario Molina, 1943, ingeniero químico mexicano y premio Nobel por ser uno de los descubridores de la causa del agujero en la capa de ozono. A manera de reflexión puedo decirte que solamente cuando el último río esté envenenado, el último árbol esté muerto y el último pez atrapado, te darás cuenta que no puedes comer dinero. Esta es una frase dicha por Proverbio Indoamericano, que nos hace referencia a que el ser humano prioriza sus necesidades en lo material, dejando de lado lo verdaderamente importante, que es su entorno o su ambiente, el cual se define como el sitio donde el ser humano interactúa con la naturaleza. Se trata del entorno que condiciona la calidad de vida de la población y puede ser modificado por efecto del hombre, y tiene valores naturales, sociales y culturales. Habiendo definido ambiente, paso a definir ahora su ciencia, es decir, ecología. Basándome en el libro de biología de Inocencio López Aquila y Fausto Chagoyán Amaral, nos define este concepto como la ciencia que estudia las relaciones entre los organismos y su ambiente físico. La primera persona en realizar estudios sobre las interrelaciones que existen entre los organismos vivos y su ambiente no vivo fue Teofasto, entre los años 327 y 287 a.C. Este libro nos define ecología también como el estudio de los ecosistemas o la biología ambiental. El concepto de ecología fue introducido a la nomenclatura científica por el célebre biólogo alemán Ernst Heinrich Haeckel, 1869. Como concepto, la biología es la ciencia que estudia la relación entre los factores bióticos, es decir, las relaciones entre los seres humanos, y los factores abióticos, es decir, las condiciones ambientales. Su objetivo de estudio se basa en cómo se interrelacionan estos dos factores. Conservación. Antes que nada, abro este concepto con esta cita que dice: vivimos en una tierra como si tuviéramos otra a la que ir. Esta es una frase dicha por Terence Waring, activista estadounidense ambiental y galardonada del Premio Nobel del Medio Ambiente. Esta cita nos llama a cuidar y preservar ya sea nuestro entorno o ambiente hasta el planeta en general, es decir, cuidar lo que nos rodea manteniendo un estilo de vida como si nuestro entorno fuese único y no existiera otro al cual ir. Como concepto, la conservación es el uso racional y sostenible de los recursos naturales y el ambiente. Su objetivo se basa en la conservación y preservación de los diferentes hábitats y ecosistemas de la Tierra y mejora de la calidad de vida de la población para el beneficio de las presentes y futuras generaciones. Sistema. Este concepto está sostenido por el hecho de que no puede existir completamente aislado, sino que tiene que tener factores externos que puedan alterarlo. En este caso podemos referirnos a muy citado en Puleo, 1985, el cual nos dice: cuando tratamos de agarrar algo, lo encontramos unido a algo más en el universo. Puleo define sistema como un conjunto de entidades caracterizadas por ciertos elementos que se relacionan entre sí, que están localizadas en cierto ambiente con cierto objetivo. En un sistema, cada elemento depende del otro, o simplemente es un objeto abierto cuyos componentes se relacionan al menos con otro componente.
Cabe a destacar también que para que sea denominado sistema debe tener una composición, una estructura y un entorno. Biosfera. Antes de entrar con la definición, voy a tomar esta cita de Mario Magalhães, limnólogo, oceanógrafo, 1919-2004, el cual nos dice que el hombre no solo es un problema para sí mismo, sino para la biosfera en la que le ha tocado vivir. Esta frase hace referencia a que el hombre no solamente se pone en peligro a sí mismo, sino que pone en peligro con él también su entorno, es decir, pone en peligro también a la biosfera. Para entender mejor esta cita, proseguiré con el concepto de biosfera. Es el sistema que está compuesto por los seres humanos. Es la capa de la Tierra donde te encuentras parado justo ahora, es decir, el ecosistema global. Y a gran escala es la única parte del universo en la que se ha encontrado vida. Bueno, yo les vengo a hablar sobre los conceptos de nicho, población, parámetros y densidad. Nicho. Según George Evelyn Hutchinson, 1944-1958, define el término nicho como la suma de todos los factores ambientales que actúan sobre el organismo. Partiendo de esta definición, podemos definir nicho como la propiedad que describe a una especie o población en un ecosistema. Población es un conjunto de especies que ocupan un lugar y tiempo determinado y además tienen descendencia fértil. Tipo de poblaciones. Existen varios tipos de poblaciones, como lo son poblaciones familiares, que se ocupan por que su característica es el parentesco. Poblaciones gregarias son aquellas que se encargan por el transporte masivo, no necesariamente emparentados entre sí. Poblaciones estatales se caracterizan por la división y especialización del trabajo, como lo son la hormiga, la abeja, entre otros. Poblaciones coloniales es aquella agrupación de miembros procedentes de un primitivo. Los atributos o características que se estudian en las poblaciones son parámetros demográficos. Parámetros demográficos instantáneos. Natalidad. Es el número de nacimientos en una población en una unidad de tiempo determinada. Mortalidad. Es el número de muertes en una población en una unidad de tiempo determinada. Emigración. Es el número de especies que emigran hacia otra población. Inmigración es el número de especies que llega a una población. Parámetros demográficos secundarios. Distribución es cómo se organizan dentro de una población las especies. Densidad se refiere al número promedio de habitantes de un país, región o población que habitan un lugar determinado. Según Macouse, la define como el promedio de habitantes por unidad superficial en una unidad de territorio. Bueno, yo ahora les voy a describir los siguientes temas: tasa de natalidad y mortalidad, natalidad por definición, estructura de la población, demografía, clasificación de la demografía, lo cual se clasifica en estudios longitudinales, políticos y sociales, y estudios longitudinales en demografía biológica. Tabla de vida, puntos importantes que se deben saber o se deben obtener en base a una tabla de vida, desarrollo sustentable y calidad de vida. Tasa de natalidad y mortalidad. Representan la cantidad de individuos que nacen por unidad de tiempo y la cantidad que mueren por unidad de tiempo respectivamente. Natalidad por definición. Es una medida de cuantificación de la fecundidad que se refiere al número de nacimientos ocurridos en un cierto periodo, por la cantidad total de población existente en un espacio geográfico, donde el lapso casi siempre es un año y se puede calcular en base a la siguiente fórmula. Estructura de la población. La población se clasifica en grupos determinados, según ciertos criterios que permiten procesar los datos obtenidos en los estudios demográficos. Según el diccionario de la Real Academia Española, citado por Microsoft en Carta en 2007, se denomina demografía al estudio
estadístico de una colectividad humana, referido en un determinado momento a su evolución. Partiendo de este concepto, las estructuras demográficas son patrones que pueden o podrían distinguirse de la distribución de la población sobre la superficie terrestre. Las estructuras demográficas se clasifican en estudios longitudinales, políticos, sociales, los cuales se centran en las investigaciones de los individuos y varias generaciones de individuos y se utilizan en demografía sociológica. Y los estudios longitudinales en demografía biológica, los cuales se centran en las investigaciones de los fenómenos demográficos biológicos, que incluyen la epidemiología, la fecundidad y la mortalidad. Desarrollo sustentable obedece a la simple idea básica de satisfacer las necesidades de una población actual sin comprometer la estabilidad del futuro, a fin de desarrollar estrategias en pro del bienestar del mundo. Calidad de vida es un concepto que hace alusión a muchos aspectos, pasando desde comunidad, pasando por sociedad, comunidad, hasta el aspecto físico y mental. Yo les vengo a definir el concepto de comunidad, sucesión y diversidad ecológica. El concepto de comunidad y de ecosistema y el establecimiento de los límites son motivo de una larga y duradera controversia en la ecología. La comunidad es el conjunto de poblaciones que se presentan juntas en el tiempo y entre las cuales se producen interacciones y que ocupan un área determinada dentro del espacio, denominado el biotopo. Entre sus características, una comunidad tiene una serie de atributos que no residen en los individuos y que solo tienen un significado en tanto forman un nivel de organización. Una manera de describir una comunidad y de iniciar su estudio es conocer las especies existentes, pero no es suficiente con solo conocer la estructura taxonómica de la comunidad, sino que es necesario también conocer qué especies son más comunes, cuáles son más raras, cuáles tienen mayor número de individuos, cuáles son menos abundantes, cómo se distribuyen dentro del espacio y qué tipo de relaciones tienen entre las distintas especies. El fenómeno de la sucesión en los ecosistemas, en términos generales, se puede definir a la sucesión ecológica como el proceso de desarrollo de un ecosistema a través del tiempo. Los ecosistemas, tanto naturales como agrícolas, tienen una tendencia hacia un cambio dinámico en el tiempo, que es consecuencia de las fuerzas que irrumpen desde el exterior y de procesos de desarrollo generados dentro del sistema. El término sucesión describe los cambios estructurales y funcionales que experimenta un ecosistema en el transcurso del tiempo. Según Odum, en 1972, la sucesión ecológica se caracteriza por, primero, ser un proceso ordenado y bastante predecible de desarrollo de la continuidad, que comprende cambios en su estructura. Segundo, resulta de la modificación del medio físico por la misma comunidad, aunque el medio físico condiciona el tipo de velocidad del cambio. Y tercero, culmina como un ecosistema estabilizado en que se mantiene la máxima biomasa por unidad de energía y el óptimo de relaciones simbióticas entre los organismos que lo corresponden. Estratificación. Las poblaciones que forman parte de la comunidad pueden repartirse en el espacio de forma homogénea, o por el contrario, siguiendo un determinado patrón, o concentrándose en determinadas zonas. El resultado de la distribución de las especies dentro del ecosistema es una estructura especial y generalmente compleja, casi siempre heterogénea. La heterogeneidad puede ser vertical, o bien llamada estratificación, y horizontal, o llamada zonación. La estratificación presenta tanto en sistemas acuáticos como en terrestres, y se asocia por lo general en una variación de la luminosidad, la altura o la cantidad de gases presentes en el ambiente. Se conoce como ritmo biológico a la recurrencia de fenómenos dentro de un sistema biológico con intervalos regulares. Estos ritmos suponen una adaptación frente al medio. Sus características están determinadas genéticamente y una vez establecidos son generados por el propio organismo e independientemente de las variables externas son endógenos. De hecho, en condiciones constantes de luz y temperatura, los ritmos manifiestan su frecuencia intrínseca o frecuencia en curso libre. Según su frecuencia en curso libre, los ritmos biológicos se clasifican en ritmos de frecuencia alta,
que comprenden un periodo de curso libre menor a los 30 minutos. Ejemplo de esto es la frecuencia cardíaca y respiratoria. Los siguientes son los ritmos de frecuencia media, que abarcan un periodo de curso libre de 30 minutos y 6 días. Entre estos están los ritmos ultradianos, circamareales, circadianos e infradianos. Ritmos circanuales. Estos, de aproximadamente 365 días, presentan un patrón de ritmicidad circanual. La migración, la reproducción en especies de reproducción estacional, la estivación y la hibernación son ejemplos de ello. Los ecosistemas son sistemas complejos como el bosque, el río, el lago, formados por un conjunto de elementos físico-químicos denominado el biotopo, un conjunto de elementos biológicos que representan la biocenosis o comunidad habitante del biotopo y por las interacciones de los organismos entre sí con el medio físico. En otras palabras, el ecosistema es una unidad formada por factores bióticos o integrantes vivos, como lo son los vegetales y los animales, y abióticos, que son los componentes que carecen de vida, como por ejemplo los minerales y el agua, dentro del cual se presentan interacciones vitales, fluidez de la energía y circulación de la materia. La extensión de un ecosistema es siempre relativa, no constituye una unidad funcional, indivisible y única, sino que es posible subdividirlo en infinidad de unidades de menor tamaño. Ejemplo de ello es el ecosistema selva, que abarca a su vez otros ecosistemas como son los de la copa de los árboles o de un tronco caído. Bueno, mis puntos que les voy a dar de conocer son energía y sus aplicaciones dentro del ecosistema, cadena alimentaria, producción primaria y secundaria, ciclo bioquímico y pirámide ecológica. En la energía y sus aplicaciones dentro del ecosistema nos dice que la energía en el ecosistema es una sucesión de etapas en que el organismo se alimenta de energía que influye desde el nivel trófico a otro. Las plantas verdes u otros organismos que se utiliza para evaluar sustrato de carbono para su propia necesidad. En la cadena alimentaria, que es nuestro segundo subtítulo, nos dice que según del griego trofo, descubrió el proceso de transmisión de sustancias nutritivas a través de las diferencias de especies de una comunidad biótica. En la cadena alimentaria está compuesto por la cadena trófica, que nos dice que es el nivel trófico que obtiene la energía necesaria para su propia vida. Pasamos a la producción primaria y secundaria. Producción primaria. En la biología se conoce como producción primaria a la producción de materia orgánica que realizan los organismos abstractos a través del proceso de la fotosíntesis. Y en la secundaria es la tasa de la producción de nueva biomasa por parte de los organismos heterótrofos de una comunidad. De aquí vamos a pasar al ciclo bioquímico. El ciclo bioquímico está compuesto por 5, los cuales son el ciclo del agua, el ciclo del nitrógeno, el ciclo del carbono, el ciclo del oxígeno y el ciclo del fuego. El ciclo del oxígeno. El ciclo del oxígeno está compuesto a través de la capa de ozono, oxígeno en el agua, que es el mayor porcentaje de oxígeno que tiene el planeta Tierra, la respiración de los animales y la fotosíntesis. La fotosíntesis se encarga a través de los árboles, hierbas y plantas. Ahora pasamos al ciclo del agua. El ciclo del agua está compuesto a través de agua contenida en la atmósfera, aguas contenidas en hielos y nieves, escurrimiento de aguas en los ríos, filtraciones, corriente de arroyos, aguas subterráneas, aguas contenidas en el océano, vaporización y escurrimiento de la superficie. Quiere decir que es cuando llueve y todo el agua se escurre a través de la superficie. Pasamos a la última pregunta que nos dice pirámides ecológicas. Las pirámides ecológicas representan gráficamente las estructuras tróficas de un ecosistema mediante rectángulos horizontales que nos informan de la transferencia de energía de una comunidad hasta llegar hasta el último nivel trófico. En las pirámides ecológicas podemos encontrar dos, las cuales son las terrestres y las acuáticas. En las terrestres están compuestos a través de consumidores terciarios, consumidores secundarios, consumidores primarios y los productores. En los consumidores terciarios
podemos conseguir como todo tipo de víboras, o como le dicen, culebras. Los consumidores secundarios podemos conseguir los cuales son ratones, ranas y sapos. Y en los consumidores primarios podemos conseguir todo tipo de insectos. Y en los productores, plantas o flores. También podemos conocer en las pirámides ecológicas que están compuestas a través de carnívoros de segunda orden, carnívoros de primera orden y los herbívoros y los productores. Los carnívoros de segunda orden los podemos conseguir como los leones, los leopardos y los guepardos. En los carnívoros de segunda orden los podemos conocer como el licaón y el figargo. Los herbívoros podemos conocerlos como rinoceronte, el ímpala, el ñu, la jirafa y la cebra. Y en los productores podemos conseguir los cuales son todo tipo de hierba, árboles y descomponedores. ¿Qué relación tiene que ver con la ecología y con la informática? Cada vez somos más conscientes del impacto ambiental de nuestros hábitos de consumo y tendemos a utilizar bombillas de ahorro energético, electrodomésticos de clase A, separamos la basura en diferentes cubos para reciclarla. Reducimos la velocidad del coche para generar menos contaminantes. Adelantamos y atrasamos la hora del reloj para optimizar el consumo energético. Pero, ¿qué ocurre con nuestros ordenadores de sobremesa, portátiles, mini tablets, medianas y pequeñas libros electrónicos? La cantidad y variedad de aparatos informáticos presentes en nuestros hogares es cada vez mayor. En consecuencia del consumo energético y la huella ambiental asociamos a la informática del hogar. Son también cada vez mayores. Sin embargo, es posible dar un uso más ecológico a estos aparatos, utilizarlos de una forma inteligente y respetuosa con el medio ambiente, utilizarlos de una forma inteligente y respetuosa con el medio ambiente. No solo contribuirá a alargar su vida útil, sino también a ahorrar dinero. Aunque los ordenadores y dispositivos electrónicos disponibles que se centren en lo ecológico todavía son pocos y más bien testimoniales, constituyen la respuesta a una concienciación medioambiental cada vez más alta de los consumidores. Por otro lado, también hay cada vez más periféricos que se fijan en lo verde, como cargadores solares y componentes como materiales biodegradables. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces la informática sí tiene relación con la ecología. ¿Qué quiere decir? Que cada vez somos más conscientes del cambio climático. Quiere decir que cada vez aprovechamos una nueva innovación que aplica tanto en la informática para aplicarlo en la ecología. Quiere decir que cada vez somos más conscientes de que la ecología tiene relación con la informática, porque todo lo que aprovechamos, todas las innovaciones nuevas que aparecen en el mercado informático, en el mercado que abarca la informática, como son las nuevas innovaciones de electrodomésticos, aparatos, computadoras, PC, aparte de las energías renovables y toda otra forma útil, la utilizamos para tratar de ayudar el medio ambiente, tratar de adaptarnos y tratar de reducir las emisiones contaminantes contra el medio ambiente. Quiere decir que la ecología sí tiene relación con la informática, porque nosotros tratamos de aplicar esas tecnologías para ayudar a contribuir o ayudar a establecer el medio ambiente. Bueno, espero que les haya gustado este vídeo referente sobre la ecología. Si les gustó, dale like.